Estimados alumnos, para ir avanzando con el curso, vamos a desarrollar en esta oportunidad los juicios que encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil, y con esto prácticamente vamos a avanzar en gran medida en cuanto a los fines de agotar contenido, y al reanudar las clases pues ya solo nos dedicaríamos a complementar con lo que haga falta. Vamos a empezar entonces por recordar que hay dos códigos: está el Código Civil y está el Código Procesal Civil y Mercantil. Para decirlo en palabras sencillas, el Código Civil va a regular los derechos y las obligaciones que tienen las personas. Recordemos, por ejemplo, que si una persona desea casarse, pues tiene ese derecho de casarse, pero si desea divorciar, también tiene ese derecho de divorciarse. También vimos con ustedes, por ejemplo, si una persona no puede proveerse de sus alimentos, puede solicitarlos, es decir, tiene derecho de solicitar a que le den los alimentos las personas que establece el Código Civil. También vimos que la persona que tenga problemas en cuanto a su propiedad tiene derecho de proteger. Vimos con ustedes cuáles son los límites que tiene la propiedad, pero en dado caso, si no se respetan esos límites, pues tiene derecho a pedir la protección correspondiente. Entonces les digo que en el Código Civil vamos a encontrar los derechos y las obligaciones, pero de nada sirve que existan los derechos si no existe las normas para hacer valer esos derechos. Y ahí es donde existe el Código Procesal Civil y Mercantil. El Código Procesal Civil y Mercantil lo que hace es establecer los procesos, establecer los procedimientos para hacer valer esos derechos, y el conjunto de ellos se les conoce como juicios o procesos. Como les vuelvo a repetir, ya la parte teórica la vamos a desarrollar bien en su oportunidad. Lo que quiero en este momento es que ustedes se aprendan cuáles son los juicios que encontramos en el Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, normalmente los juicios se clasifican según su función en tres. Están los de conocimiento, están los de ejecución y están los cautelares. Los de conocimiento son aquellos procesos por medio del cual lo que se busca, lo que se pretende es que se declare un derecho. Si a mí me chocan mi vehículo, yo solicito a través de un proceso de conocimiento que se me declare un derecho. ¿Y cuál es ese derecho? Que me paguen daños y perjuicios. Pero cuando yo entablo la demanda, eso no significa que es seguro que yo tengo la razón, porque a través de una sentencia se tendría que decir si tengo o no tengo la razón a que se me paguen esos daños y perjuicios. Eso es lo que se conoce como procesos de conocimiento. Vuelvo a repetir que son procesos por medio del cual lo que se pretende es que se declare un derecho. Si yo digo que mi esposa me fue infiel, por lo tanto tengo el derecho de pedir el divorcio, pero eso se tiene que demostrar a través de un proceso de conocimiento si efectivamente tengo o no tengo ese derecho. ¿De qué depende? De que el juez declare que sí tengo el derecho, que pruebe que efectivamente mi esposa me fue infiel. Posiblemente que no es así, entonces van a declarar sin lugar esa pretensión. Esos son los procesos de conocimiento. Los procesos de ejecución son procesos por medio del cual lo que se pretende es que el juez haga valer un derecho previamente establecido, es decir, el derecho ya está declarado, no se va a ir a discutir si tengo o no tengo el derecho, sino que se pide al juez que haga valer ese derecho. Puede ser que ese derecho esté contenido, por ejemplo, en un título ejecutivo, puede ser una sentencia, puede ser en un contrato, puede ser en un documento privado, en una escritura pública. El asunto es que el derecho ya está declarado.
no se pide al juez que declare ese derecho, porque el derecho ya está declarado. Lo que pedimos en este caso es que lo haga valer. Por ejemplo, cuando el juez dicta sentencia dentro de un juicio oral de alimentos donde condena a una persona a pagar pensiones alimenticias por una determinada cantidad de manera anticipada, de forma mensual. Ahí ya está declarado el derecho. Entonces, cuando iniciamos el proceso de ejecución, que en este caso sería la vía de apremio, no estamos pidiendo al juez que declare el derecho, sino que haga valer ese derecho que ya está contenido en esa sentencia. Y finalmente tenemos los procesos cautelares. Los procesos cautelares son aquellos procesos por medio del cual lo que se pretende es garantizar la efectividad del resultado de un proceso cuando haya sido declarado con lugar. Es decir, a través de un proceso cautelar, nosotros buscamos el éxito de ese proceso para que se haga efectivo, en este caso, la pretensión, siempre y cuando sea declarado con lugar. Aquí podríamos mencionar de ejemplo el embargo. Entonces, si yo voy a solicitar el pago de daños y perjuicios para garantizar el resultado de esos daños y perjuicios, en caso de que el juez me diera la razón, solicito embargos sobre los bienes del que voy a demandar. ¿De qué me sirve a mí que me digan con lugar el pago de daños y perjuicios si después no tengo cómo hacer efectivo ese derecho? Entonces eso es lo que hace. O sea, muchos autores no les gusta que uno diga que este proceso sirve para garantizar las resultas del proceso, porque ellos dicen que con nada se puede garantizar eso, pero no es que significa que si yo solicito eso, significa que yo ya gané el juicio. Solo es en caso de que si declaran con lugar la pretensión, yo tengo con qué garantizado ese resultado. Bueno, entonces tenemos que hay procesos de conocimiento, hay procesos de ejecución y hay procesos cautelares. Dentro de los procesos de conocimiento podríamos mencionar que se encuentra el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral y por supuesto también el arbitraje, aunque el arbitraje pues es un proceso especial que también lo vamos a desarrollar en su oportunidad. En cuanto a los procesos de ejecución, los podemos dividir. Estos procesos que están los procesos singulares, ¿verdad? Y están los procesos que le llamamos colectivos. Los procesos singulares, pues ahí podríamos incluir, por ejemplo, la vía de apremio, el juicio ejecutivo, la ejecución de sentencias, tanto nacionales como extranjeras, así como también el de las ejecuciones especiales. Todo esto que les voy mencionando lo encuentran ustedes en el Código Procesal Civil y Mercantil, que como ya les indiqué, poco a poco lo vamos a ir desarrollando. Y los colectivos, pues estamos hablando del concurso voluntario de acreedores, concurso necesario de acreedores y el tema de la quiebra. Como les vuelvo a repetir, en su oportunidad los vamos a ir a ver, vamos a estudiarlo conforme al Código Procesal Civil y Mercantil. De momento ahorita solo es una breve introducción antes de poder iniciar a desarrollar así detalladamente cada uno de los juicios. Y los procesos cautelares, pues tenemos ahí el arraigo, tenemos la anotación de demanda, tenemos el embargo, tenemos la intervención, entre otros. Ahí tenemos entonces los procesos que ustedes van a encontrar en el Código Procesal Civil y Mercantil. Sin embargo, antes de empezar a desarrollar los procesos de conocimiento, los procesos de ejecución y los procesos cautelares, ustedes van a encontrar las llamadas pruebas anticipadas. Bueno, vamos entonces con las pruebas anticipadas. Las pruebas anticipadas o también llamadas diligencias preparatorias
Estas son diligencias o son procesos que se llevan a cabo antes de iniciar el proceso correspondiente, antes de empezar el proceso de daños y perjuicios, antes de iniciar el proceso sobre el cobro de una deuda. Primero se tiene que llevar a cabo estas diligencias. ¿Cuál es la razón? La razón es para obtener prueba que pueda sustentar el derecho que voy a reclamar posteriormente. Les pongo un ejemplo. Digamos que yo necesito reclamarle a una persona ante juez que me pague una deuda. Es decir, hay un dinero que le presté a esta persona y resulta que esta persona no me ha pagado esa deuda, ya se venció el plazo, entonces yo quiero que me pague esa deuda. Pero recuérdense que si yo me voy por el juicio ejecutivo, definitivamente me exigen un título ejecutivo, pero eso es lo que yo no tengo, ya que el contrato lo hicimos de manera verbal. Entonces, para preparar ese juicio, es decir, para poder ir a este juicio ejecutivo, primero tengo que llevar a cabo prueba anticipada o diligencias preparatorias. Aquí le voy a pedirle al juez que le haga una serie de preguntas y todas las respuestas a esas preguntas va a quedar constancia en acta. Posteriormente, esa acta yo pido una certificación y esa certificación de esa acta donde él declaró, ya eso me puede servir de título ejecutivo, por supuesto, si esta persona reconoció que efectivamente me debe X cantidad de dinero y que ya es de plazo vencido. Entonces, las diligencias preparatorias o pruebas anticipadas, su objeto es eso, es preparar un juicio. ¿Y cómo va a preparar un juicio? Pues a través de estas diligencias se puede obtener pruebas que servirán posteriormente para sustentar lo que se va a reclamar en el proceso futuro, ¿verdad? Si, por ejemplo, yo quiero reclamar el pago de daños y perjuicios por una mala construcción, pero resulta que yo no tengo cómo probar que esa construcción que hizo tal ingeniero es de mala calidad, o sea, no tengo cómo reclamar eso. Y es cierto, yo puedo entablar la demanda de daños y perjuicios y acompañar en este caso el contrato que contiene la obra, la construcción de esa obra. Es cierto que lo puedo hacer, pero probablemente pueda pasar que la obra se caiga y yo necesito hacer reparaciones. Pero si ya están hechas las reparaciones, cuando se abre a prueba ese juicio, el juez va a decir, pero ¿y dónde está lo que está mal? Entonces yo puedo preparar ese juicio llevando a cabo una diligencia de reconocimiento judicial o prueba pericial con el solo efecto de que vayan a ir a observar esa obra, si está bien o está mal, si es de buena calidad, si es de mala calidad, etcétera. Entonces, toda esa diligencia se va a hacer constar en acta y esa acta yo pido certificación y con esa certificación yo ya puedo iniciar ese proceso. Bueno, analicemos entonces cada una de estas pruebas anticipadas o en su caso diligencias preparatorias. Como les vuelvo a repetir, son diligencias que sirven para preparar un juicio futuro. Su objeto no es ir a reclamar daños y perjuicios, su objeto no es ir a reclamar el pago de una deuda, su objeto no es solicitar la nulidad de un instrumento público, no, su objeto es para producir prueba, para hacer prueba, y eso me va a servir para iniciar el proceso correspondiente. No inicio de una vez el proceso porque realmente no tengo prueba. Entonces, para eso me va a servir las diligencias preparatorias. Bueno, ¿cuáles son las diligencias preparatorias que se pueden solicitar? Vamos a comenzar por el artículo 98 del Código Procesal Civil y Mercantil, y ahí el primero que encontramos serían las posiciones. Las posiciones
en palabras sencillas se le conoce como preguntas. Son preguntas que una de las partes le hace a la otra parte a través del órgano jurisdiccional sobre algún punto litigioso. La otra parte tiene que responder a estas preguntas obligadamente, porque si no lo hace se tendrá por confeso, y lo tiene que hacer bajo juramento. Es decir, el juez le tiene que decir: señor fulano de tal, usted va a responder a las siguientes preguntas que le voy a hacer, que fue solicitado por el señor fulano de tal, que sería el articulante, y el absolvente, o sea, el que va a resolver las preguntas, él lo tiene que hacer bajo juramento. Es decir, él jura que va a decir la verdad. Y recuérdense que si él falta a la verdad, estaría cometiendo el delito de perjurio. Y eso ya es una cuestión penal y puede tener problemas, ahí sí que con el Ministerio Público, y se le va a complicar la situación. Por eso es que estas diligencias sí es bueno hacerlas, porque esa persona está obligado a decir la verdad. Y además, ustedes pueden decir ahorita, pero la persona puede ir a mentir ante el juez, etcétera, pero eso tiene consecuencias. Y además, ya estar ante un órgano jurisdiccional en una situación así bien formal, y si las preguntas se hacen así bien atinadas, no es necesario que se hagan en forma lógica, es decir, que después de una pregunta viene la otra, sino que usted puede decirle las preguntas que usted quiera. Es decir, el articulante puede hacer las preguntas que él desea, y probablemente, si se logra comprobar que en una pregunta dijo sí, y en otra pregunta que le hicieron dijo no, pero que tienen relación y que obviamente se determina que está mintiendo, ya cometió el delito de perjurio. Por eso es que es aconsejable que vaya a ir a decir la verdad. Entonces, ¿qué preguntas se le puede hacer? Recuérdense, con relación al tema de las preguntas, para que ustedes sepan cómo elaborar esas preguntas, están en el artículo 133. Se tienen que hacer de forma, digamos, afirmativa. Diga si es cierto que, diga si es de su conocimiento tal cosa, ¿verdad? Entonces se le empiezan a hacer esas preguntas, y obviamente esta persona la va respondiendo, se deja constancia en acta, y eso ya se pide una certificación, y con eso ya se puede iniciar ese juicio. Bueno, las posiciones pueden ser declaración jurada sobre hechos personales conducentes. Es preguntas que se les va a hacer. Diga si es cierto que usted conoce al señor fulano de tal. Diga si es cierto que él le prestó tal cantidad de dinero. Diga si es cierto que el dinero que le prestó es en tal fecha. Diga si es cierto que usted hizo 2 pagos o 2 amortizaciones. Diga si es cierto que la primera amortización lo hizo en tal fecha. Diga si es cierto que la segunda amortización lo hizo en tal fecha. Diga si es cierto que quedó un saldo de tal tanto. Diga si es cierto que tal fecha se comunicó con usted para que pues le pagara el saldo correspondiente. Diga si es cierto que hasta hoy fecha usted no le ha pagado ese saldo. Igual el juez tiene que calificar esas preguntas. Eso sería declaración jurada sobre hechos personales conducentes. Pero también puede ser declaración jurada sobre reconocimiento de documentos privados. Es decir, las posiciones pueden ser de dos formas. Declaración jurada sobre hechos personales conducentes, que es lo que les acabo de mencionar, o declaración jurada sobre reconocimiento de documentos privados. Este segundo es bien sencillo. Aquí se le va a exhibir un documento a la otra parte. El juez le va a exhibir el documento que obviamente va a presentar el interesado. Se lo va a exhibir a la otra parte, y la pregunta que le van a hacer es sencilla: si reconoce o no reconoce ese documento, si es su firma la que aparece en ese documento o no. Si esa persona, recuérdense que está siempre bajo juramento, dice si es mi firma, eso quiere decir que ya reconoció ese documento.
y eso ya va a servir como prueba para el juicio que se pretenda entablar. Por ejemplo, si se tratara de una cantidad de dinero líquida y exigible, eso se convierte en un título ejecutivo. Recuérdense que los documentos privados que tengan cantidad de dinero líquida y exigible, estos documentos son títulos ejecutivos si llevan firma legalizada. Pero si no llevan firma legalizada, no son títulos ejecutivos. ¿Cómo hacemos para que se conviertan en títulos ejecutivos? Que el obligado lo reconozca ante juez. Entonces, si su cliente el día de mañana le dice, mire, licenciado, fíjese que el señor fulano de tal, yo le presté un dinero y ahí pactamos un plazo que me lo tenía que pagar y resulta que hasta hoy fecha no me lo ha cancelado. Entonces yo quería ver cómo hago para demandar a esta persona. Ustedes como futuros abogados o en esa oportunidad que ya sean abogados le tendrían que decir, mire, este documento lamentablemente no es un título ejecutivo, es decir, no es suficiente para acudir ante juez y que le requiera el pago al obligado, pero lo podemos convertir en título ejecutivo. ¿Cómo? Solicitando al juez prueba anticipada de posiciones sobre declaración jurada de reconocimiento de documentos privados. Entonces, solicitamos esa diligencia ante el juez en la audiencia que va a señalar le va a exhibir ese documento y le va a preguntar si reconoce ese documento o no, y que si la firma que aparece allí es la firma de la persona. Si esa persona dice sí reconozco el documento, sí es mi firma, ya se convirtió en título ejecutivo y eso ya lo podemos demandar a través del juicio ejecutivo. Bueno, veamos entonces ahora el trámite. ¿Cuál es el trámite para solicitar posiciones? Como les dije, que las posiciones son preguntas que se le van a hacer al absolvente, es decir, a la otra parte en contra de la persona con quien posteriormente se va a iniciar un proceso futuro. Son preguntas. Estas preguntas tienen que ir en un sobre cerrado, es decir, en una hoja yo hago mis preguntas y luego las tengo que meter en un sobre cerrado y tengo que acompañarlo a la solicitud. Bueno, veamos el trámite. El primer paso es que hay que presentar la solicitud ante juez competente y obviamente cuando les digo solicitud, ustedes tienen que relacionarlo inmediatamente con un memorial. Ese memorial tiene que cumplir con los requisitos del artículo 61 del Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 63, artículo 79 y el artículo 106 y el artículo 107 en la medida de lo posible, ¿verdad? Todo memorial siempre tiene que cumplir con esos requisitos, ¿verdad? Sobre todo los del artículo 61, del artículo 63, del artículo 79, del artículo 106. Esos artículos son artículos cajoneros, son artículos fundamentales para cualquier demanda que se tenga que presentar. Entonces, el paso número 1 sería, se presenta la solicitud a través de un memorial ante juez competente. En este caso, ¿quién sería el juez competente? El juez competente va a ser el de primera instancia, ya sea en lo civil o en familia, dependiendo la situación, pero va a ser el juez de primera instancia porque estos son procesos de valor indeterminado conforme a lo que establece el artículo 10 del Código Procesal Civil y Mercantil. Bueno, a esta solicitud obviamente se tiene que acompañar la plica que les mencioné hace un momento, es decir, la serie de preguntas que van metidas en un sobre cerrado. Se presenta ante el juez, ahí como les vuelvo a repetir, si deben de cumplir con los artículos 61, 63, 79, 106 y 107, eso significa que lo tienen que hacer a través de un memorial. Tiene que ir auxiliado por abogado, le tienen que adherir los timbres de ley,
tienen que acompañar su duplicado y tantas copias como partes contrarias hayan que notificar. Presentado la solicitud ante el juez, si cumple con los requisitos de ley, tendrá que señalar día y hora para la diligencia. Es decir, emite una resolución y ahí en esa resolución señala para la diligencia de posiciones sobre declaración jurada, sobre hechos personales conducentes o reconocimiento de documentos privados, se señala la audiencia para el 6 de junio a las 9 de la mañana, por darles un ejemplo. Y esa resolución la tiene que ir a notificar, especialmente a la persona que tenga que ir a responder a esas preguntas, es decir, al absolvente. Pero hay una regla aquí y esa regla lo tienen que tener bien presente. Esto se tiene que ir a notificar con 2 días de anticipación de la fecha señalada para la audiencia. Es decir, si la audiencia es para un día viernes, por ejemplo, entonces tendrían que ir a notificar por lo menos, a más tardar, el día martes, porque tiene que mediar 2 días, que serían miércoles y jueves. Por eso la ley es claro el establecer que tiene que mediar 2 días antes. Si me llegan a notificar el día lunes para hacer un reconocimiento de documentos para el día martes, o en su caso ir a contestar preguntas o posiciones, tenemos que acostumbrarnos a decir la palabra posiciones. Tengo que ir a prestar declaración jurada sobre hechos personales conducentes en base a posiciones, en base a preguntas, y me notifican el lunes para ir el día martes, definitivamente ese acto es nulo, ¿verdad? Eso es susceptible de ser impugnado porque, pues obviamente, imagínense que me notifican hoy y ya mañana me tengo que presentar. Yo por lo menos tengo derecho también a defenderme, tengo derecho de ser asistido por un abogado. En lo que busco el abogado, ahorita me da una cita de cuánto me va a cobrar, resulta que pues ya no nos pudimos reunir con el abogado y así me fui deprisa, se estaría violando mi derecho de defensa. Por eso es que la ley establece que tiene que haber 2 días de intermedio entre la citación, como lo dice la ley, que es a través de la notificación, y la fecha señalada para la audiencia. Bueno, continuando entonces, ya citaron a la persona y ahorita ya estamos en el día y en la hora señalada para la audiencia. ¿Qué va a pasar en esa audiencia? Como ya les dije, en términos generales, el juez le va a dirigir las preguntas que están en la plica, es decir, en el documento que está en el sobre cerrado, articulado por la persona que presentó la solicitud. Entonces, ya en una manera un poco más específica en esa audiencia, lo primero que hace el juez es verificar la presencia de las partes, especialmente del obligado a resolver las preguntas. Ese es el que más interesa. ¿Por qué? Porque si el obligado a resolver las preguntas, que sería el absolvente, no comparece, el efecto es que se le va a declarar confeso por no haber llegado. Eso se le conoce como la confesión ficta. La confesión ficta significa que se le va a declarar confeso sobre los hechos que se pretenden probar a través de las preguntas por el hecho de no haber llegado, ¿verdad? Entonces es importante que llega, porque de repente sí le debe, pero ya pagó. Entonces puede decir, efectivamente, señor juez, igual, la forma de las respuestas tienen que ser en sentido afirmativo o negativo. Entonces, ¿es cierto que le debe al señor fulano de tal? Sí, es cierto, señor juez, pero después puede hacer las aclaraciones que él considere pertinente, ¿verdad? Sí, es cierto, señor juez, pero yo ya le pagué, es más,
yo tengo aquí un recibo, número tal, el cual fue firmado por él el día que yo le entregué esa cantidad de dinero. O él dice, sí es cierto, señor juez, yo le debo, es cierto, señor juez, yo no le he pagado, pero porque quedamos con él de que ya no le tenía que pagar, ya que él pues también me debe un dinero y ahí dijimos que íbamos a compensar, es decir, yo te debo, tú también me debes y ahí quedamos tabla. O sea, tiene la oportunidad de responder a las preguntas y hacer las aclaraciones que considere pertinente. Entonces es aconsejable que llegue, porque ya les dije que si no llega, entonces se da lo que llamamos la confesión ficta. Bueno, pensemos que sí llegó el absolvente. Entonces lo que hace el juez, verificada la presencia de las partes, abre la plica, ¿verdad? Y ahí extrae la hoja donde tiene las preguntas, es decir, lo que llamamos las posiciones, y empieza a calificarlas, ¿verdad? Que estén conforme a lo que establece la ley, especialmente el artículo 133. Empieza a calificarla. Obviamente descarta las que él considera que no están efectuadas conforme a la ley. Entonces él puede decir, bueno, de las 20 preguntas vamos a descartar la número 3, la 7 y vamos a descartar la 19. Entonces esas preguntas no se van a hacer y el resto de las preguntas sí se van a realizar. Bueno, ya una vez que ya calificó las preguntas, le hace ciertas advertencias de cómo tiene que contestar y seguidamente le dirige el juramento correspondiente de conformidad con lo que establece el artículo 134. En el artículo 134 ahí está la fórmula que le va a dirigir antes de que conteste las preguntas. ¿Prometéis bajo juramento decir la verdad en lo que fuereis preguntado? Él dice, sí, bajo juramento prometo decir la verdad. Inmediatamente el juez le tiene que hacer saber las penas relativas al perjurio. Es decir, le explica que si él falta la verdad, estaría cometiendo el delito de perjurio, el cual tiene una pena de tanto y tantos años de prisión o una multa de tanto, ¿verdad? Entonces, en todo caso, el juez le tiene que hacer esa advertencia. Y de ahí empieza a dirigirle las preguntas y el absolvente las empieza a responder, las empieza a contestar. Y todo eso se va documentando en acta, es decir, esa diligencia se documenta en acta. Y una vez concluidas las diligencias, pueden haber preguntas adicionales según el artículo 136 y el absolvente también puede dirigir preguntas al articulante siempre y cuando las haya presentado con 24 horas de anticipación. Ahí sí es obligatorio también que el articulante se presentara, porque si no se daría la misma situación de la confesión. Bueno, ya se terminó la diligencia, pues finalizó, se firma el acta correspondiente, si fuera el caso. Se firma el acta tanto por el absolvente, el articulante, los abogados. Recuérdense que durante la diligencia no puede consultar documentos a menos que sean de los casos que permite la ley en el artículo 135, en el último párrafo, que tal vez son notas como para recordar una cantidad determinada, un número de cuenta. En todo caso, el juez lo tiene que calificar. Puede ser asistido por abogado, como les dije, pero el abogado no le puede hacer sugerencias de cómo tiene que responder. Yo me recuerdo en un caso que tuvimos donde una persona estaba reclamando una deuda, pero que realmente está reclamando la totalidad cuando ya se le había pagado como 60% de esa deuda. Y una de las preguntas que se le hizo, porque primero se le preguntó si efectivamente ya existía un pago, pero y él dijo, no, a mí no me han pagado nada, pero en otra pregunta que se le hizo, se le indicó que si es cierto que el señor fulano y tal se le había acercado a usted para saldar el pago pendiente.
vía WhatsApp se le hizo la pregunta. Entonces él dijo, sí, ya se me había acercado, y nosotros vimos que el abogado como que le quiso sugerir, le quiso decir, tenga cuidado con lo que está respondiendo, porque después de eso vinieron otras preguntas. Pero inmediatamente el juez le dijo, mire abogado, usted no puede hacer sugerencia, únicamente haga las observaciones que le permite la ley, que sería el objetar cuando las preguntas, por ejemplo, no sean claras, pero de ahí la tendría que dirigirme a mí y no a su cliente, ¿verdad? Bueno, muy bien. Por último, el siguiente paso que tendría que hacer el interesado, es decir, el que presentó el memorial solicitando estas diligencias, tiene que pedir certificación de la misma, y con esta certificación del acta, y con esta certificación que le dan, ya podría iniciar el proceso correspondiente, el juicio ordinario, el juicio sumario, el juicio oral, la vía de apremio, el juicio ejecutivo, acompañando al memorial esa certificación como medio de prueba para sustentar el derecho que pretende reclamar. Bueno, muy bien, ahí tenemos entonces el primero, que serían las posiciones. Bueno, ahora vamos con la exhibición de documentos. La exhibición de documentos como prueba anticipada o diligencias preparatorias se va a solicitar con la intención de demostrar el contenido de ese documento. O sea, hay algún punto que queremos demostrar que está contenido en ese documento, alguna cantidad, algún plazo, alguna condición, etc. Les pongo un ejemplo. Digamos que se celebró un contrato en documento privado. Puede ser un contrato de mutuo, un contrato de arrendamiento, cualquier contrato que la ley permite que se haga en documento privado. Eso en su oportunidad lo vamos a analizar. Pero resulta que nosotros hicimos un contrato de arrendamiento, por ejemplo, ¿verdad? En documento privado. Y resulta que en este momento la persona que me alquiló el bien inmueble, o la persona que alquiló el bien inmueble, ahorita lo está entregando y se está faccionando un acta notarial. Dice, mire, aquí le entrego el bien inmueble tal como usted me lo entregó y con todo lo que tenía. Pero yo vengo y le digo, mire, pero aquí falta un desayunador. Aquí cuando le entregué la casa, todo está bien, las lámparas, las puertas, etcétera, pero el desayunador no está, eso hace falta. Entonces yo quiero saber qué pasó. Viene la otra persona, dice, no, ese no traía desayunador. Ese no traía, digamos, lavatrastos, usted no me lo entregó con eso. O las puertas no eran de caoba, como usted dice. Bien, de hecho en el contrato de arrendamiento nosotros especificamos todo lo que tenía el bien inmueble. Entonces, si quiere, muéstreme el contrato y va a ver que ahí está. Ah, no, fíjese que ahí no está, yo ya lo revisé y punto. Entonces, ¿qué se podría solicitar? Entonces, que exhiba el contrato ante juez. Y yo quiero demostrar que efectivamente en ese contrato las puertas eran, esa casa, las puertas eran de caoba. En ese contrato ahí se estableció que en el momento de dar la casa en arrendamiento tenía desayunador, contaba con bienes muebles, por ejemplo, ¿verdad? Porque normalmente cuando se alquila la casa, viene el dueño y dice, bueno, que se quede esa cama, que se quede ese sofá, ¿para qué la voy a sacar si no tengo dónde dejarla? Que se quede esa mesa, que se quede ese comedor. Y cuando ya entregan la casa, resulta que la entregan sin eso. Pero afortunadamente en el contrato lo especificamos y yo quiero que exhiba ese contrato para demostrar esa situación. O, por ejemplo, que se estableció arras, es decir, cuando yo me dieron el contrato de arrendamiento, pactamos que las mensualidades iban a ser de 4,000 quetzales, pero también yo dejé un depósito para garantizar el cumplimiento del contrato de 4,000 quetzales, y establecimos que en un plazo máximo de 10 días se tendría que devolver. Y resulta que el arrendante dice, no, si eso ya no se devuelve, nunca pactamos que se tenía que devolver. Bien, y usted me lo tenía que devolver en un plazo de 10 días.
No, yo no me recuerdo que diga eso el contrato. Bueno, entonces muéstreme el contrato, miremos el contrato. No, es que ese contrato no se lo voy a mostrar porque ya usted ya no quiere estar más en el inmueble, ya me lo entregó, entonces ahí que se quede. Ah, bueno, entonces yo puedo pedirle al juez que exhiba ese documento privado donde quiero que se establezca que efectivamente entregó un depósito en calidad de garantía y que si la casa yo la devolví en perfecto estado o en su estado normal, pagando la luz, el agua, es decir, cumplir con el contrato en un plazo de 10 días me lo tendría que devolver. Eso es lo que quiero demostrar. Entonces, cualquier plazo, condición, estipulación que yo quiera demostrar en un contrato, yo puedo pedir la exhibición del documento. Y ya en base, recuérdense que esa diligencia, como siempre, se va a llevar a cabo ante juez. Se deja constancia en acta y luego pido certificación de esa acta y con eso ya puedo iniciar el proceso correspondiente, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos entonces la exhibición de documentos. También eso está en el artículo 99. En el artículo 100 encontramos la exhibición de libros de contabilidad y de comercio. Libros de contabilidad y de comercio. Para ese efecto, ustedes podrían relacionarlo con el Código de Comercio de Guatemala. ¿Se recuerdan cuando vimos las obligaciones profesionales de los comerciantes? Que ellos tenían que llevar ciertos libros de contabilidad, como por ejemplo el libro de inventario, el libro de mayor, el libro del diario, el libro de estados financieros. Todos estos libros registran todas las operaciones y transacciones de los comerciantes, todas las ventas, las compras, los créditos, todo eso quedan registrados a través de estos libros. Y si yo quiero demostrar algún pago, por ejemplo, resulta que yo debía un pagaré a una persona y lamentablemente yo ya pagué ese pagaré. Les entregué un dinero, les hice un depósito en una cuenta bancaria, pero yo no me quedé con un recibo, perdí la boleta, no les pedí mi recibo, les entregué mercadería, etcétera. O sea, por eso les digo, cualquier transacción, cualquier operación que se realiza con un comerciante, todo debe de ingresar a través de los libros de contabilidad. Por lo tanto, yo quiero demostrar ese extremo, ya que no me quieren pagar esa mercadería, ya que no me quieren extender mi recibo, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo puedo venir y pedir que se exhiba ese libro de contabilidad y de comercio. Ustedes tienen que manejar esto, que esto va a servir, como les digo yo, para preparar un juicio futuro. En la práctica, los clientes son los que llegan, los clientes son los que conocen, los clientes son los que dicen, mire, licenciado, fíjese que el señor fulano y tal, el representante legal, está pidiendo dinero para comprar tal mercadería, pero existe esa mercadería y no hay necesidad de comprarlo. Yo me enteré, lo que quiere él es que se le autorice tomar dinero y después ir a comprar esa mercadería, pero después va a decir que la mercadería ahorita está agotada. Pero como ya recibió el dinero, creo que le va a servir para pagar una deuda, por ejemplo. Y posteriormente saber de dónde va a sacar dinero, pero yo quiero demostrar que la mercadería existe, hay en existencia y no hay necesidad de comprarlo. Entonces yo quiero que exhiba esos libros de contabilidad porque yo quiero pedir su remoción ante juez competente, quiero pedir daños y perjuicios por mala administración, etc. Ellos son los que les exponen el caso. Lo único que ustedes tienen que tener presente es la herramienta que van a utilizar para poder hacer valer ese derecho que pretende esa persona, ¿verdad? Bueno, de ahí en el artículo 101, ahí establece exhibición de bienes muebles o semovientes. Este tema ya es conocido por ustedes, me refiero al tema de bienes muebles y al tema de semovientes.
Aquí lo que queremos es que X persona exhiba un bien mueble o un bien semoviente, porque queremos demostrar alguna situación con relación a ese bien mueble o a ese semoviente. Por ejemplo, que yo entregué mi carro en calidad de garantía a una persona para el cumplimiento de una obligación, pero resulta que esta persona ese carro lo ha estado utilizando. ¿Y cómo se va a demostrar que esa persona está utilizando el carro? Pues basta con ir a ver el kilometraje. El problema es que yo la deuda la tengo que pagar en un año y un año no voy a tener ese carro en mi poder, pero mientras tanto yo quiero demostrar que esta persona lo ha estado utilizando y en consecuencia pues yo quiero demandar daños y perjuicios, por ejemplo, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero aquí es que se exhiba el bien mueble, el semoviente, porque quiero demostrar algún punto, quiero que a través de esa exhibición se determine alguna cuestión que es de mi interés. Nuevamente esta diligencia se hace ante el juez, se deja constancia pues en acta y posteriormente yo pido certificación de dicha acta y con eso ya voy a entablar el juicio correspondiente. Ahora, ¿qué nos interesa de la exhibición de documentos y exhibición de libros de contabilidad y de comercio? El trámite. El trámite se hace por la vía incidental, incluyendo en este caso ¿cómo se llama? El de bienes muebles o semovientes. Ahora, en el artículo 102, ahí encuentran la solicitud para la exhibición de documentos, bienes muebles o semovientes, se tramitarán por el procedimiento de los incidentes. Excluye la exhibición de libros de contabilidad y de comercio. Sin embargo, pues normalmente al no establecer, digamos, un trámite en específico, normalmente también se tramita por la vía de los incidentes. Ahora, veamos cuál es el trámite de la vía de los incidentes. Bueno, o mejor dicho, veamos el trámite para solicitar la exhibición de documentos de libros de contabilidad y de comercio, o en su caso, exhibición de bienes muebles o semovientes. ¿Cuál sería ese trámite que se tenía que llevar a cabo, como les dije, por la vía de los incidentes? Bueno, el primer paso sería, se presenta la solicitud, es decir, el interesado que se haga esa exhibición tiene que presentar su solicitud ante el juez competente. Ya les dije que por ser de valor indeterminado sería el juez de primera instancia. También les había indicado que esa solicitud se tiene que hacer a través de un memorial, cumpliendo con los requisitos del artículo 61, artículo 63, artículo 79, 106 y en la medida de lo posible el artículo 107. Se presenta la solicitud, ahí se le pide al juez que se haga la exhibición del documento, del libro de contabilidad o de bienes muebles o semovientes, explicando qué es lo que se pretende con esa exhibición. Obviamente, una vez presentada la solicitud ante el juez, tiene que ir con auxilio de abogado, le tienen que adherir los timbres de ley, que sería el timbre forense de un quetzal por cada hoja, lo tienen que inutilizar, tienen que acompañar su duplicado y obviamente tantas copias como partes contrarias hayan que notificar. Una vez que ya se presentó ante el juez al recibir esa solicitud, la tiene que tramitar por la vía de los incidentes, es decir, que el juez tiene que dictar resolución y le tiene que conceder audiencia a la otra parte por 2 días para que se manifieste con relación a esta solicitud planteada. Obviamente él puede oponerse, decir, señor juez, no estoy de acuerdo con esa solicitud de exhibición de libros de contabilidad, exhibición de documentos, exhibición de bien mueble o semoviente, ya que pues no es cierto, en ningún momento yo he tenido operaciones mercantiles con esta persona, operaciones comerciales, qué sé yo, o puede ser que se adhiera, que él también le interesa y diga, señor juez, pues yo estoy de acuerdo con que se haga esa diligencia. El asunto es que le dan 2 días para que él pueda ejercitar su derecho de defensa.
Bueno, evacuada la audiencia por parte del incidentado, es decir, contra quien se planteó el incidente, la otra parte, ahora el juez tendrá que decidir si abre a prueba ese incidente o no. ¿De qué depende que abre a prueba o no abre a prueba? Depende si lo que se está discutiendo en el incidente son cuestiones de hecho o son cuestiones de derecho. Recuérdense que las cuestiones de hecho se tienen que probar porque lo que se está discutiendo son hechos. Por ejemplo, que el incidentado diga, señor juez, resulta que la empresa yo ya la vendí y por lo tanto ya no se encuentra en mi poder los libros de contabilidad, un ejemplo, ¿verdad? Entonces, y para ese efecto ofrezco tales medios de prueba para comprobar esos extremos, el contrato, una copia del contrato de enajenación, o puede ser que él diga, señor juez, yo cerré esa empresa, aquí está mi constancia, emitido por el registro mercantil, emitido por la Superintendencia de Administración Tributaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, en ese caso es una cuestión de hecho, por lo tanto, se abre a prueba el incidente por un término de 8 días para diligenciar pruebas. Pero puede ser que sea una cuestión de derecho. Recuérdense que el derecho no se prueba. Por ejemplo, que él a la hora de evacuar la audiencia hubiera dicho, señor juez, de conformidad con la ley, de conformidad con el artículo tal, yo no estoy obligado a llevar ese libro de contabilidad que menciona el incidentante. Pues aquí no hay discusión, no hay nada que probar. La ley dice que él no debe llevar libros de contabilidad, es inobjetable, así lo establece la ley. En ese caso no se abre a prueba, ¿verdad? Y en el sentido de que se abrió a prueba o no se abrió a prueba, si se abrió a prueba por 8 días, ya se diligenciaron los medios de prueba o no se abrió a prueba, el siguiente paso sería dictar la resolución. Ahora el juez, dentro de los 3 días siguientes, tendrá que dictar la resolución indicando si se declara con lugar o no la exhibición, según el caso, de los documentos de los libros de contabilidad y de comercio o la exhibición de bienes muebles o semovientes. Bueno, ahora trasladémonos al artículo 103. En el artículo 103 encontramos el reconocimiento judicial. El reconocimiento judicial como prueba anticipada es cuando el juez, por sus propios sentidos, llega a constatar el estado de alguna cosa, de alguna situación. Pero este tiene lugar cuando ese medio de prueba que va a ser motivo en otro proceso esté próximo a desaparecer en breve, o como lo dice el artículo 103, que se verifica un reconocimiento judicial en las cosas que habrán de ser motivo de prueba en el proceso y que están llamadas a desaparecer en breve plazo. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero demandar el pago de daños y perjuicios que me hizo incurrir un arrendatario. Es decir, yo tenía un inquilino, un arrendatario, en una casa. Resulta que de la noche a la mañana solo me hizo una llamada y me dijo, mire, las llaves las dejé en el buzón, muchas gracias por haberme prestado su casa, pero ya no voy a estar más ahí, y gracias, y colgó. Bueno, yo llego a revisar ese extremo, efectivamente encuentro la llave, entro a la casa y la casa está hecho un desastre. Resulta que ya no aparece, digamos, una pared que yo tenía ahí, la botó, hizo un gran hoyo en otra pared como para pasarse de un cuarto a otro cuarto. Habían 2 ventanas grandes que tengo yo ahí que tapan el jardín interno y prácticamente los vidrios estaban quebrados. Las puertas que yo tenía, que eran de caoba, las sustituyó por puertas de melamina o puertas simples.
y total, la casa estaba hecha un basurero, dañado totalmente. Entonces, yo puedo iniciar un juicio sumario. Ya vamos a ver que todo lo que tenga que ver con arrendamiento se ventila a través del juicio sumario de daños y perjuicios derivados del incumplimiento, digamos, de un contrato de arrendamiento. Yo puedo iniciar el juicio, pero recuérdense que ese proceso lleva pasos. Se presenta la demanda, se dicta la primera resolución, se notifica, viene el emplazamiento y por supuesto vienen las pruebas. Barato se puede llevar antes de que se abre a prueba. Ese proceso se puede llevar unos 3-4 meses. Pero si plantean excepciones, nulidades o de repente recusación del juez, de repente devolución de cédula, que son ciertas estrategias que a veces se utilizan o que a veces se dan dentro del proceso, probablemente ese proceso se va a abrir a prueba hasta al año, por ejemplo. Yo no voy a, o la persona interesada no va a tener su casa así hasta que venga el juez a revisar. O sea, no la puede mantener en ese estado. Él la tiene que limpiar, la tiene que arreglar, porque pues la va a alquilar y para que le genere utilidades esa casa. No la puede mantener por un año. Por lo tanto, ahí es donde encaja, donde dice la ley que estén llamados a desaparecer en breve. Pero ¿qué pasa si él hace todos esos arreglos que los acabo de mencionar y después le pide al juez que venga a hacer el reconocimiento? Cuando llegue el juez, ya todo está bonito, entonces el juez no va a tener pruebas para declarar con lugar aquella petición de daños y perjuicios. Entonces, como él no va a empezar el proceso todavía, puede solicitar esta prueba anticipada de reconocimiento judicial y puede ser que también le agregue una prueba pericial cuando así se requiera. Pero pensemos que solo sea el reconocimiento judicial. Entonces aquí el juez, como ya vamos a ver el trámite es bien rapidito, viene el juez a cerciorarse de cómo está el estado de ese inmueble, viene a cerciorarse de que efectivamente está hecho un basurero la casa, que hay vidrios quebrados, que hay un hoyo en la pared para pasarse de un cuarto a otro cuarto, que efectivamente la casa tiene puertas ahora de melamina o cualquier otra que no sea de caoba, que no sea de cedro. Todo eso lo va a hacer constar en acta y después, como siempre, se pide certificación de esa acta y ya puede iniciar el juicio correspondiente, el de daños y perjuicios. Pero mientras tanto no se perdió esa prueba. Ya ahorita tiene la posibilidad de arreglar la casa, de ponerla bien bonito, alquilarla nuevamente y queda entablada ya su demanda, pero ya dejó constancia de cómo estaba la situación de esa cosa, constancia que fue cerciorado por el propio juez, ¿verdad? Bueno, entonces a eso se refiere este trámite de reconocimiento judicial y puede ser prueba pericial, ¿verdad? Porque pensemos que lo que se hizo mal fue un edificio. Estamos hablando de un edificio de 4 niveles y ahí el que hizo el edificio, ya sea un ingeniero o un arquitecto, resulta que no le puso las columnas que tenían que colocarle y ese edificio realmente tambalea. Y yo contraté a otro ingeniero para que me vaya a ir a revisar eso y el ingeniero me dijo, mire, aquí tiene que reforzar esto porque si no se le va a caer el edificio. Imagínense, yo invertí 1.000.000 de quetzales en ese edificio y que se me caiga. Yo necesito repararlo, yo necesito reforzarlo. Pero si ya lo tengo reparado, ya lo tengo bien bonito, cuando se abre a prueba el juicio de daños y perjuicios por incumplimiento de contrato, el juez ya no va a tener de dónde deducir que efectivamente se hizo un mal trabajo. Por lo tanto, a mí me urge que el juez venga a hacer inmediatamente el reconocimiento judicial y por supuesto que un experto haga el peritaje correspondiente sobre los puntos que le voy a exponer y ya queda constancia en acta, se pide certificación de esa acta y con eso ya entablo la demanda correspondiente. Pero mientras tanto ya puedo reparar ese edificio para que el perjuicio o el daño no sea mayor, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos entonces este
siguiente prueba anticipada que se llama reconocimiento judicial, porque la prueba está a desaparecer en breve. O sea que esa prueba ya va a desaparecer, no puede mantenerse mucho tiempo esa prueba y yo necesito que el juez deje constancia de eso. Bueno, vamos entonces con el trámite. El trámite es casi similar a lo que hemos visto. Se inicia con una solicitud ante el juez competente. Ya les dije que es el juez de primera instancia por ser una cuestión que es de valor indeterminado. Les mencioné el fundamento correspondiente. Tiene que cumplir con los requisitos del artículo 61, 63, 79, 106 y 107, porque es a través de un memorial. Tiene que ir con auxilio de abogado. Le tenemos que adherir los timbres de ley, que es timbre forense de 1 quetzal por cada hoja. Se tiene que inutilizar, se tiene que acompañar su duplicado y tantas copias como partes contrarias hayan que notificar. Presentada esa demanda, obviamente el juez dicta resolución señalando día y hora para practicar esa diligencia. Y luego esa resolución que dicta el juez, donde señaló día y hora para llevar a cabo el reconocimiento judicial, tiene que ir a notificarle a la otra parte, el que va a ser el posible demandado o el que va a ser el posible demandante dentro del juicio futuro. Pensemos que, siguiendo con el caso que yo les dije, que yo alquilé una casa a una persona y me la dejó en muy mal estado, entonces yo como arrendante, yo soy el que promoví esta diligencia preparatoria. Entonces, ¿a quién tenemos que ir a notificar? Es al arrendatario, porque él va a ser la persona que voy a demandar en el juicio que voy a iniciar una vez que ya obtenga esta prueba dentro de las diligencias preparatorias. Entonces, se tiene que ir a notificar. La ley establece una regla y estas son las reglas que tienen que manejar y tienen que tener presente, que la notificación se tiene que hacer con 3 días de anticipación a la fecha señalada para la audiencia. Es decir, si la audiencia va a ser un día viernes, por ejemplo, se tendría que ir a notificar día lunes para que vaya a mediar martes, miércoles y jueves, que son 3 días los que establece la ley. Por supuesto que si se puede ir a notificar antes, mucho mejor. La ley establece que lo más tarde que pueda usted hacer esa notificación o que el juzgado haga esa notificación tiene que ser con 3 días de anticipación. Les vuelvo a recalcar que si no se cumple con esa formalidad establecida por la ley, es susceptible de impugnación. Bueno, ya llegó el día y la hora señalada para la diligencia, pues se practica la diligencia. Si vamos en esa misma línea que es un reconocimiento judicial, el juez empieza a hacer constar cada punto que se indicó en este caso en la demanda, es decir, cuando se planteó la demanda o el escrito, la solicitud, mejor dicho, ¿verdad? Porque la demanda es lo que va a venir posterior. Aquí estamos hablando de una solicitud de prueba anticipada de reconocimiento judicial. Entonces, el juez, cada punto que yo mencioné en la solicitud, por ejemplo, dije, la casa me la dejaron hecho un basurero, eso va a hacer constar si es cierto. Le dije que abrieron un hoyo en la pared, él va a hacer constar si efectivamente es cierto. Yo le dije que habían 2 ventanas quebradas, va a ir a constar si efectivamente es cierto. Yo le dije que 7 puertas que antes eran de caoba, ahora resulta que son puertas de melamina, como yo les digo, ¿verdad? Puertas de tipo cartón, por ejemplo. Eso va a hacer constar y el juez va a decir sí, efectivamente así está. Ahí no está diciendo el juez, el arrendatario lo hizo o no lo hizo, solo va a hacer constar de que efectivamente la casa así se encontró. Ya posteriormente, cuando yo entablo el juicio de daños y perjuicios a través del juicio sumario por incumplimiento de contrato de arrendamiento, por ejemplo, ya tengo que presentar otras pruebas. Por ejemplo, que en el contrato de arrendamiento diga que la casa contaba con un jardín, con sus vidrios
en buen estado, que las puertas son de caoba, etc. Pero eso ya es en el juicio posterior que se va a entablar. Aquí de momento lo único que queremos es que el juez constate la situación de esa casa sobre los puntos que expuse. Bueno, esa diligencia se hace constar en acta y ya saben, posteriormente se tiene que solicitar una certificación de esa acta y con eso ya se tendría que entablar el juicio correspondiente. Muy bien, entonces vamos ahora con la declaración de testigos que está en el artículo 104. Siempre estamos en la línea de pruebas anticipadas. ¿Cuándo se puede solicitar anticipadamente la declaración de un testigo? Está claro en la ley cuando ese testigo es de avanzada edad, está gravemente enfermo o esté próximo a ausentarse del país, es decir, que ya está para irse del país. Pensemos que una persona de nacionalidad extranjera, un chino, por ejemplo, un mexicano, por ejemplo, se dio cuenta que el señor X, le vamos a llamar, se pasó el semáforo en rojo. Él se dio cuenta. Pero él no va a quedarse aquí en Guatemala si él solo vino de paseo, es un turista. Yo me recuerdo que tuvimos un caso así, que cuando llegamos al lugar donde había un hecho de tránsito, es decir, una persona por pasarse el semáforo en rojo, pues chocó el vehículo de otra persona. Y obviamente el culpable decía, no, es que el semáforo no estaba en rojo, el semáforo estaba en amarillo, creo que decía él, cuando yo me pasé. Y usted no esperó y también tuvo la culpa, le dice a la otra persona. Pero ahí apareció un testigo y el testigo dijo, mire señor, yo me di cuenta que efectivamente usted se pasó el semáforo en rojo, porque los demás vehículos estaban esperando, pero usted lo rebasó y quiso pasarse el semáforo. Bueno, obviamente nosotros le pedimos los datos al señor, le dijimos que si él nos podía servir de testigos y nos dijo que sí, que efectivamente, porque él solo pues va a decir la verdad. Esas son las palabras que nos decía. Yo porque me gusta decir la verdad, me gusta cómo son las cosas, por eso es que yo estoy de acuerdo a declarar. Pensemos que es un extranjero el que nos dice eso. Y él nos va a preguntar, mire, y usted va a iniciar el juicio de daños y perjuicios, ¿verdad? Por un hecho de tránsito, por ejemplo. Pero les vuelvo a repetir, ese proceso peor que es un ordinario, eso están abriendo a prueba casi al año, si es que, digamos, hay incidencias que se pueden dar durante el proceso. Si se abre hasta el año, él no va a esperar, no va a decir, bueno, entonces me voy a quedar aquí en Guatemala hasta que abran el proceso a juicio y voy a ir a declarar. Tampoco va a decir, entonces me voy a mi país y cuando ya abran el juicio, entonces regreso a declarar. ¿Qué va a estar regresando un japonés, un español, un alemán? Ya ni se va a recordar de ese proceso y ya ni le va a interesar. Entonces aquí es donde le vamos a ir a pedir al juez que reciba su declaración sobre ese hecho de tránsito, pero que hasta ese momento no estamos planteando una demanda de daños y perjuicios. De hecho, solo le vamos a decir al juez que para poder preparar un juicio de daños y perjuicios necesitamos que reciba la declaración de este testigo que está próximo a salir del país. Y ahí es donde yo les digo, la solicitud se tendría que acompañar el pasaporte de este testigo, demostrar algún documento que demuestre que él efectivamente solo es un turista aquí en Guatemala. Por eso la reiteración que siempre se tiene que cumplir con lo que establece el artículo 107 también, cuando es posible, ¿verdad? Bueno, entonces esa es la situación, esa es la razón. O también en los casos que establece la ley, que está gravemente enfermo o es de avanzada edad y posiblemente esta persona vaya a fallecer, y esa es la prueba clave o es una de las pruebas claves que tenemos para sustentar ese juicio. Pero como les digo, ¿por qué no iniciamos el juicio inmediatamente? Porque posiblemente este testigo ya no va a poder declarar cuando se abre a prueba. Entonces vamos a pedir las diligencias preparatorias o pruebas anticipadas únicamente para que se reciba su declaración. Vamos con el trámite. El trámite es similar, no
no hay mayor variante ahí. Se tiene que presentar una solicitud ante el juez competente a través de un memorial. Tiene que cumplir con los requisitos del artículo 61, 63, 79, 106 y 107. El juez dicta resolución señalando día y hora para que se lleve a cabo esa diligencia. Obviamente en la solicitud se tuvieron que haber insertado las preguntas que el juez le va a dirigir al testigo. Luego esa resolución se tiene que notificar, ¿verdad? Recuérdense que estas declaraciones, como más adelante vamos a ver, siempre se hace con citación de la parte contraria, ¿verdad? Es decir, también se le tiene que ir a notificar, no solo al testigo, bueno, al testigo se le va a citar, a la otra parte también se le tiene que ir a notificar. Por ejemplo, en el caso que les mencionaba, el que chocó el vehículo, se le tiene que ir a notificar que se va a recibir la declaración de un testigo para que él esté enterado y pueda ejercer cualquier mecanismo de defensa que él considere pertinente para el día de esa audiencia, para que también esté presente el día de la audiencia, ¿verdad? Entonces, se lleva a cabo la diligencia, se le dirigen las preguntas, todas las respuestas que vaya dando, se deja constancia en acta y posteriormente pedimos certificación de esa acta, y junto con esa certificación esa certificación se tenía que acompañar a la demanda que vamos a entablar, por ejemplo, de daños y perjuicios. Bueno, ahí tendríamos entonces estas pruebas anticipadas o diligencias preparatorias. Solo para terminar este apartado, no se les vaya a olvidar que según el artículo 105, podemos decir que estas diligencias son números apertos. ¿Qué es números apertos? Cuando escuchen ustedes esta palabra, números apertos, significa números abiertos, es decir, que no son cerrados, o sea que de las que menciona la ley se pueden diligenciar otras, ¿ya? Esos son números apertos, no son números cerrados. ¿Qué significa? La ley mencionó algunas como a manera de ejemplificar, pero se pueden llevar a cabo otras diligencias en calidad de pruebas anticipadas, cuando así lo amerita la situación, ¿verdad? Y aquí podríamos mencionar, por ejemplo, lo que es un medio científico de prueba, por ejemplo, ¿verdad? Que por X o Y razón se necesita que sea diligenciado antes de empezar el proceso futuro. Ahora, cuando hablamos de números clausus o números cerrados, solo aquellos que mencionan la ley, solo esos se pueden plantear, solo esos se pueden pedir. En este caso, como les repito, el artículo 105 establece que el juez a su discreción puede autorizar el diligenciamiento de cualquier otra prueba en calidad de prueba anticipada.